partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas todos, comunistas de la departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen mediodía, Néstor. ¿Qué tal, audiencia? Buenos mediodías para todas y todos. Estamos aquí en un nuevo programa, la entrega del programa Voces de Montevideo número 20 de este ciclo, para compartir con ustedes una horita de comentarios, información, análisis políticos y la compañía que nos hacen ustedes también a nosotros. Ya les decimos de arranque nomás, el numerito para contactarse es el 092 41 1001. 092 41 1001, el teléfono para conectarse, para mandarnos mensajes que, bueno, en la medida que tengamos las posibilidades y tiempo los estaremos leyendo al aire, ¿verdad? Un número que está muy vinculado a nuestra lista, así que no es muy difícil de no recordarlo, 092 41 1001. Ah, ya. Bueno, tenemos que unas cuantas noticias para repasar de las cuestiones que han acontecido en estos últimos días, ¿verdad, Néstor? Sin lugar a dudas, y bueno, la primera, el LUC. La Corte Electoral ya validó 268.662 firmas. Hasta la fecha, el porcentaje de firmas rechazadas oscila entre el 8,69%. Y hablando de esto, para ya ir aclarándole a la audiencia, los que estamos a favor de derogar los 135 artículos de la LUC, votamos sí. Sí, la papeleta que diga sí, que quede claro eso, ¿no? Exactamente, estamos dándole el sí a la derogación de los artículos. Sí a la derogación de los artículos, ahí está, por eso. Y bueno, el promedio ya, prácticamente todos los partidos políticos han dicho que va a haber referéndum porque el promedio de anulación de firmas es muy mínimo, así que tendremos referéndum por allá por abril, según dicen. Aparentemente sí, es así. Sí, es menos del 10% el rechazo, o sea que en las 800.000 casi firmas que se recolectaron, podría haber 80.000 que fueran anuladas, lo cual dejaría arriba de 700.000 que sí están sobradas, digamos. Precisamos 672, ya lo anunció la Corte. Cuando lleguen al número exacto de firmas, se termina el conteo. Exactamente, es así. Bueno, también tenemos que consignar que el gobierno recibió un abrazo de las cámaras empresariales en la Expo Prado. El presidente de la confederación que nuclea a las gremiales destacó la LUC, la ley de presupuesto y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gestión y pidió encarar reformas estructurales. Qué raro, ¿no? Sí, para nada alineados. El recuerdo del mundo del deporte para Enrique Januzzi. La AUF, el gremio de entrenadores, su querido Bellavista y otros clubes recordaron a quien inmortalizó la frase "no se coman la pastilla", entre otras cosas, frente amplista también. Sí, vaya el abrazo para su familia, para sus amigos en este momento, ¿no? COFE denuncia reducción del 12% del poder adquisitivo y anuncia medidas para el paro general. Los funcionarios del Estado han perdido un 12% del poder adquisitivo del salario desde 2020. Se movilizarán con alegría y responsabilidad. Bueno, la Unión de Trabajadores del Transporte adhiere al paro de mañana, pero no detiene sus servicios. La gremial aclaró que participará de la movilización con coches y a su vez mantendrá el servicio para que el resto de trabajadoras y trabajadores pueda concurrir a la movilización que está prevista. Por su parte, el sindicato anestésico quirúrgico, ¿te acordás de ello, no? No sabe, sí, trabajadores de ley, siempre bien parados estos muchachos. Bien, en Montevideo se desarrolló la convención departamental de la UJC. Este pasado fin de semana
se desarrolló la Convención Departamental de Montevideo de la Unión de Juventud Comunista. En la inauguración de la actividad estuvo la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la diputada Ana Olivera y Fernando Pereira, entre otros. Muy bien. Bueno, también decimos que la bancada de diputados del Frente Amplio presentará denuncia penal contra la gestión del exministro de Turismo. Luego de aprobarse una comisión investigadora que en un ejercicio calificado como un mamarracho jurídico pusiera al denunciado Germán Cardoso como denunciante, la bancada de diputados del Frente Amplio anunció que llevará a la órbita judicial la gestión del exministro de la coalición. Gerardo Núñez, hemos cambiado el eje y pasamos a la ofensiva y obligamos al gobierno a salir a defender la LUC. El próximo viernes 17 de septiembre, entre las 9 y las 10 horas de la mañana, se desarrollará en el programa Desayunos Informales un debate sobre la ley de urgente consideración, en el que participarán los diputados Álvaro Viviano del Partido Nacional y Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio por el Partido Comunista de la lista 1001. Bueno, muy bien. También el presidente Lacalle y la intendenta Carolina Cose inauguraron una exposición en homenaje a la democracia en la Plaza Independencia. Dijo el presidente que es una muy buena idea hacerlo en la plaza, ya que la plaza es un lugar de reunión de los más democráticos de una sociedad. Por el plan ABC, la Intendencia extiende el transporte público a más de 10 barrios. Esto se lleva a cabo mediante la creación de nuevas líneas, modificación de recorridos de líneas existentes y mejora de frecuencias. Bueno, y hasta aquí el repasito de las novedades, las noticias de estos últimos días, de esta última semana, ¿verdad? Ahora vamos a ir, como siempre, ¿no? Sí. A nuestro editorial y después damos paso a los invitados que tenemos en el día de hoy para hablarnos de un tema que ha estado en nuestros programas anteriores, digo, ahora ya tocándolo más en profundidad, que es el tema del puerto, ¿sí? Así que bueno. Muy vamos. bien, el puerto que es de Montevideo, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Por eso la característica del programa. Montevideo, como quien dice, ha sido históricamente el puerto. Digo, Si te ¿no? vas para la capital. Es el puerto el que ha definido que existiera Montevideo, por ejemplo. Claro. Si como dijo alguien, bueno, vamos con el editorial. Si como dijo alguien, el Nilo es el padre de Egipto, se puede decir también que nuestro país es hijo del puerto de Montevideo. Arco admirablemente abierto en una saliente estratégica de América Meridional. Refugio amparado de los vientos en una costa temida y con sobrada razón. Este puerto único obligó al navegante a buscar su protección, le hizo conocer su ruta, lo forzó a esperar en sus orillas que el barco estuviera pronto de nuevo para darse a la mar. Calafateados los cascos y remendadas las velas, Montevideo pudo nacer y desarrollarse. Mar Dulce, según lo llamaron primero Solís, Río de la Plata más tarde, nunca el Río de la Plata fue en realidad ni mar ni río. Fue fundado por Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, en cumplimiento de un decreto del rey Felipe V de España. Desde un principio, la capital oriental fue concebida como una fortaleza militar, reconocida por sus excelentes condiciones geográficas que lo llevaron a ser el apostadero naval del Atlántico Sur. Fue objetivo estratégico de las invasiones inglesas en su afán de desplazar a españoles y portugueses de estas tierras, pero los ingleses fracasaron militarmente. Sitiada 2 veces por Sor José Artigas en 1811 y 1812, y último reducto colonial del Río de la Plata que la corona española abandonó recién en 1814. Después de la independencia de la República Oriental del Uruguay, Inglaterra consiguió su objetivo económico, pudiendo comerciar en nuestro puerto de Montevideo y con ello en todo el Alto Uruguay. Han pasado muchos años, muchas historias de interés económico y geográfico viven en torno a nuestro Montevideo. El presente nos muestra la avidez de la transnacional Khatun Nafi por apoderarse del manejo de uno de esos recursos soberanos más importantes de nuestro país. Ya en el año 1992, nuestro pueblo defendió mediante un plebiscito el valor de la soberanía de nuestro país en la defensa de nuestras empresas públicas. Hoy, referéndum mediante y con su lucha en todos los ámbitos, nuestro Frente Amplio junto al movimiento obrero y el pueblo defienden nuevamente esa soberanía. Y por ahora parecen ser los únicos, ya que a pesar de las críticas al contenido del acuerdo, todos los partidos de la coalición de derecha en el gobierno, con representación en el Senado, lo respaldaron al votar en contra de la censura de Luis Alberto Heber. Solamente votó la censura y se posicionó en contra de ese acuerdo que le da monopolio del puerto por 60 años a la empresa belga Khatun Nafi, la bancada del Frente Amplio.
El pedido de censura promovido por nuestros representantes, que tuvo como punto principal la forma y el contenido del acuerdo con la empresa Katoen-Nafi, no prosperó, obteniendo 12 votos a favor y 30 en contra, por lo que la bancada Frente Amplista iniciará nuevas acciones, tanto políticas como judiciales, que tendrán como eje central la entrega del puerto. En ese sentido, ya se aprestan a presentar una denuncia penal, la que está siendo preparada por el equipo técnico y jurídico de la fuerza política. Y mientras nuestros parlamentarios frente amplistas defienden de esta forma nuestra soberanía, el conjunto de los y las comunistas lo hacemos junto a todo el Frente Amplio, al movimiento obrero y las organizaciones sociales, saliendo a las calles y movilizándonos. Es así que el pasado viernes 10 de septiembre, la Coordinadora Marítima Portuaria realizó un paro parcial con una importante manifestación sorpresiva que fue apoyada por diferentes sindicatos como el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, SUPRA, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, SUNMA, el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, SUDEPU, el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines, SUTCRA, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNRA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, y la Unión Ferroviaria, UF. Finalmente, mañana miércoles 15, la central sindical llama a un gran paro general con movilización en defensa del puerto, de todas las empresas públicas y diciéndole sí al futuro con el referéndum, bajo la consigna central, con Artigas, por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados. Nosotros, los y las comunistas, una vez más seremos parte de esta nueva jornada de movilización y lucha de nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo. La misma clase y el mismo pueblo que en este mes, tan especial para nosotros, como lo han hecho siempre a lo largo del último siglo, nos rodeará y celebrará a nuestro lado el 101º aniversario de la fundación de nuestro Partido Comunista de Uruguay. 101 años tomando partido por la vida. Y bueno, tenemos a los invitados en el mediodía de hoy, el agradecimiento por estar acá, y bueno, Daniel con la presentación de los mismos. Bueno, sí, tenemos al presidente de SUPRA, Sindicato Único, como decíamos hoy en el editorial, que me tocó leer un montón de siglas y explicarlas. A ver qué le pasó a esto. Salto el teléfono. Bueno, tenemos a dos integrantes del SUPRA, del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, es así, ¿verdad? Tenemos a Marcelo Benión y a Jorge Viñolo, que son el presidente y el secretario de organización, respectivamente, del SUPRA, ¿verdad? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, camarada, ¿cómo andan? Bueno, buenos bien, buenos días. Acá andamos. Bueno, sin dudas el tema del puerto tiene que ver mucho con la soberanía de nuestro país. Decía, nació la República y bueno, y el puerto estuvo pegado al lado. Por lo tanto, cuando decíamos de la soberanía, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de tema de cultura, bueno, el puerto es precisamente parte de esa soberanía, ¿no? Y bueno, en estos momentos, una vez más con el herrerismo en el gobierno, está siendo atacado, ¿no? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, como ustedes lo expresaban anteriormente, ¿no? Hoy nuestro país, Montevideo, existe gracias al puerto, claro. Eso es así, y bueno, hoy en esta situación más que compleja que estamos viviendo los trabajadores ante bueno, una embestida de este gobierno hacia todas las conquistas, ¿no? de los trabajadores, y el puerto lamentablemente los trabajadores portuarios no somos ajenos a eso, donde bueno, como todos sabemos, este acuerdo entre el gobierno y la empresa, acuerdo hecho a puertas cerradas, ¿no? Entre cuatro paredes, entre algunas personas nada más, y sin ningún tipo de salida a la comunidad, a los trabajadores y a la sociedad en general, ¿no? Y todos los perjuicios que esto va a traer para el país. Estamos convencidos, esto no solo trae un perjuicio para los trabajadores portuarios, para la actividad portuaria, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Por las características del acuerdo, donde, como todos sabemos y acostumbrados a negociar en un acuerdo de partes, hay derechos y obligaciones de ambas partes. En este caso hay obligaciones para el Estado, en este caso para la Administración Nacional del Puerto, y derechos para la empresa. Por lo tanto, es una situación más que compleja, donde, bueno, ustedes mencionaban el paro de actividades del pasado viernes, que fue para nosotros
fructífero porque, bueno, abrió algunas puertas en el entendido de algunas acciones que estamos haciendo del sindicato con el objetivo de, bueno, de preservar los puestos de trabajo y obviamente seguir peleando por defender la soberanía nacional, por defender las empresas públicas y en este caso por el rol de la Administración Nacional de Puerto, que entendemos que es la autoridad portuaria. Exactamente, ¿no? En esa movilización participaron diferentes sindicatos que tienen que ver de alguna forma con la actividad portuaria, ¿verdad? Están, como veíamos, Fuesis, Zunca, no solo los trabajadores portuarios, digo, los trabajadores marítimos también, digo, sino que otros gremios que hacen a la actividad del puerto, ¿verdad? Sí, indudablemente, compañero. El paro del viernes fue un paro que veníamos ya planificando desde la Coordinadora Marítima y Portuaria desde hace mucho tiempo. Es un paro que contó con el respaldo de estos 8 sindicatos y en una serie de acciones que venimos definiendo como SUPRA en cuanto a la declaración de conflicto que tenemos desde el SUPRA hacia el gobierno y hacia el acuerdo que hizo el gobierno con esta empresa Catonatí, que nos posiciona en una situación donde nosotros pretendemos empoderar a la sociedad del conflicto, porque entendemos de que no es un conflicto exclusivamente de los trabajadores portuarios, sino que es de la sociedad toda. En el entendido de que hoy directamente desde el SUPRA hay más de 1000 trabajadores que ya en la aplicación de este acuerdo se quedan sin trabajo. Entonces, eso como SUPRA lo vamos a defender a ultranza. Cada puesto de trabajo hoy en el puerto es imprescindible y así lo hemos definido y así es que transitamos en una serie, en una estrategia de ver quién aísla a quién, como siempre lo hemos intentado hacer desde el movimiento sindical y desde el campo popular, informando a la opinión pública sobre estos acuerdos, que son totalmente nocivos. Hay que decir que este acuerdo fue escrito exclusivamente por una multinacional y firmado sin, aquellos que estamos involucrados y hemos leído sobre el acuerdo, entendemos de que el Estado lo único que hizo fue firmar. Acá no hubo negociación, acá no se priorizó el interés nacional ante el interés de una multinacional, que lo único que va a buscar con este acuerdo es maximizar su tasa de ganancia a costa de lo que sea. Y ese a costa de lo que sea es el encarecimiento de la producción nacional, el encarecimiento de los bienes de consumo que vienen por importación, porque esta empresa en una situación monopólica, como todo monopolio, que no es público, va a buscar maximizar su ganancia a costa de lo que sea. Sin duda, y con el hambre de la gente también, porque hay que tener en cuenta que el puerto le da a rentas generales, su ganancia, y eso se distribuye. Entonces, cuando rentas generales no tenga dinero, ahí sí se van a ver las consecuencias. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados? Los más infelices, ¿no? Sí, a ver, este acuerdo le da a la empresa Catonatí la posibilidad de instalar un parque eólico para descontar la energía que utiliza en su planta, en su terminal de contenedores, pero también le da la posibilidad de que UTE le tenga que comprar el excedente por generación de electricidad al costo que cualquier trabajador paga por el consumo de energía. O sea, UTE le compra a Catonatí la energía esa y la vende al mismo precio. UTE le tiene que comprar la energía como si UTE nos vendiera energía a nosotros. O sea, ganancia cero. Cero, claro. En el acuerdo anterior, el responsable de hacer los trabajos de mantenimiento de dragado era la propia empresa. Bueno, en este acuerdo, el responsable de hacer los trabajos de mantenimiento de dragado, que cuesta millones y millones de dólares, es el Estado. O sea, de una empresa Las pérdidas son todas nuestras. Las pérdidas son todas nuestras. Digo, es realmente escandaloso. Por ejemplo, cuando se habla de la regulación que tiene a través de la ANP en la fijación de tarifa, es tanta la desprolijidad y es tanto el chantaje que hay en torno a este acuerdo, que en la sesión del Parlamento, en la interpelación al ministro Heber, Cabildo Abierto plantea la posibilidad de regular el tema de las tarifas. Y se arma ahí un proyecto de ley donde establece un ámbito
donde se regulen los precios. Pero no es así. No existía en el acuerdo, no existía No eso. existía. La empresa por sí ante sí puede resolver tarifas Las que se le ocurra. La que se le ocurra. ¿Tá? Pero le quita autonomía a la Administración Nacional de Puerto, este planteo de Cabildo Abierto, en un proyecto de ley donde se plantea un ámbito para sugerir a la empresa los precios que tiene que cobrar. No es un ámbito resolutivo que diga... Tampoco la acá hay obliga que a la fijar- empresa a ajustarse a no, las tarifas que fije es un eso. ámbito que sugiere a la empresa determinadas tarifas. Qué fenómeno. La empresa lo tomará o no, ¿no? Por fuera del ANP. Claro, ¿tá? Y siguiendo sacándole el rol que cumple la ANP como ente regulador, Seguro. ¿tá? Se lo quita y se hace un espacio O distinto. sea, el Estado, afuera. estamos hablando, ¿no? La ANP es Sí. el Estado uruguayo No. que fija... Lo que pasa es que pasa de ser un monopolio, el puerto estatal, a un monopolio privado. Y el monopolio privado juega con sus va a reglas. ser el monopolio va a ser y deshacer, o sea, con el sector de contenedores, que es uno de los más importantes de la actividad portuaria, donde entra y sale el 95% de las mercaderías, va a estar a expensa de una multinacional que va a hacer lo que ella quiera por los próximos 60 años. 60 años, nada menos, 60 ¿verdad? años, ¿no? Estamos Sí. hablando de 12 periodos de gobierno Sí, sí. a futuro. Para entender, perdóname, para entendernos bien entonces, la empresa a partir de este acuerdo por 60 años va a fijar los precios de los aranceles que se le ponga a las mercaderías que exportemos, o sea, puede encarecer los precios de nuestras Hoy exportaciones y perder mercados, por ejemplo, en el exterior. Hoy en día... y a su vez lo que se importa también, ¿no? O sea, cuando vayamos a pagar los productos importados, el arancel que cobre la empresa puede ser el que se le ocurra y nosotros vamos a tener que pagar esos precios. Claro, no, pero tengamos confianza que la empresa no va a buscar maximizar la tasa de ganancia. No, qué irónico esto. Tengamos, claro, exactamente, Por favor. ¿no? Por eso es tan lapidario este acuerdo, ¿no? Donde en materia de tarifa, bien lo decía ahí Viñolo, hoy las tarifas que se cobran en términos generales, ¿no? Son 33 tarifas, ¿no? Uh-huh. 33 tipos de tarifas. En el acuerdo se anuncia, ¿no? Por parte del gobierno que va a haber una rebaja de tarifas, ¿no? Sí. Teniendo presente que esta ¿Basado empresa, en qué? ¿Basado en claro, qué? teniendo presente que esta empresa ya cobra es la que cobra más altas sus tarifas, Ajá. ¿no? Hasta en un 50 y hasta en un 80%, Sin ser algún tipo de monopólica. sin ser monopólica, exactamente. Entonces, cuando se anuncia la rebaja de tarifas, resulta que esa rebaja de tarifas son para 7 de las 33 tarifas que hay, ¿no? Vinculadas a la exportación. Ajá. A las exportaciones vamos a quedar Vamos a a bajarlo. expensas de la buena voluntad de la empresa, todos los uruguayos, ¿no? De que la empresa maneje las tarifas, ¿no? Porque además, Por si lo no- tanto, si no hay estamos más nada que que los convencidos obligue- que esto va a repercutir en el bolsillo de todos los uruguayos. Sin duda. Por lo tanto, No solo en tan- el bolsillo. Hasta esas que no, rebajan ahora, digo, al no estar obligadas, digo, mañana las pueden duplicar, triplicar y nadie les puede decir nada, ¿verdad? O sea, Indudablemente, por eso es que nosotros decimos de que el conflicto este es de empoderamiento de toda la sociedad. sí, sin duda. Porque el encarecimiento que va a tener la producción nacional, el encarecimiento que van a tener los bienes de consumo a partir de una situación monopólica privada, ¿tá? Es brutal. Claro. ¿tá? Y que no solo afecta al pueblo en general, sino también hay otra empresa que está vinculada también al tema del puerto y que precisamente está en juicio, precisamente por este acuerdo que se firmó, como es Montecor, ¿no? Lo que Uruguay se garantizó hoy con este acuerdo, lo que tiene hoy el Estado uruguayo garantizado, que vamos a ver, uno puede analizarlo y decir esto es un error político, desde la inocencia de algunos Claro. que ven desde afuera, ¿no? Que el ministro de Transporte salga a la opinión pública a decir que la empresa Catornatí tenía razón en hacernos un juicio por 1.500 millones de dólares, es una señal política jodida para el país. Ninguno... Y sobre que esa ha- base fueron Le a abrió la negociar, puerta, entre le abrió la comillas, ¿no? puerta. A ver, un juicio que nunca estuvo en los ámbitos de arbitraje internacional, jamás, Claro. jamás estuvo. ¿ah? Pero acá abro un paréntesis para que veamos cómo se maneja este gobierno, ¿no? Recientemente el Estado uruguayo le pagó 2,5 millones a Multiseñal. Sí. Le También pa- por también una amenaza de por juicio. una amenaza de juicio que tenía dos
estudios jurídicos estatales que le decían al Estado que ese juicio era irracional y que el Estado uruguayo le ganaba. Ahora, a partir del acuerdo de TCP con el Estado, los demás jerarcas, como dice un compañero, empezaron a ver, bueno, si esta gente, por un juicio así, hacen un acuerdo que capitaliza a TCP, ¿tá? Una empresa monopólica, que si pone en el mercado, después de este monopolio, sus acciones a la venta, las pone en 2.000 millones de dólares. Ahora vale. ¿Ah? Es el proceder. El proceder que tiene el gobierno ante, y acá viene otra parte de la inocencia que uno tiene que tener, ¿no? Sobre la base de las amenazas de juicio. Claro. ¿Cómo se utiliza eso como argumento para entregar la soberanía, para entregar la plata de todos los uruguayos en un gobierno que se jacta de haber ahorrado 600 millones de dólares en una situación de pandemia, en una situación donde 300.000 uruguayos comen en ollas populares, más de 100.000 uruguayos insertos en la pobreza en este último año, de esos 35.000 son niños, y sin embargo nos damos el lujo de firmar un acuerdo y capitalizar una empresa exponencialmente por el solo hecho de tener una amenaza. Que en este caso, además, había un dictamen previo, ¿no? Se vio en la interpelación, un dictamen previo del TCA, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desestimando los reclamos de la empresa en ese sentido, ¿verdad? De esta misma empresa. Esta misma, ¿no? claro. Es que hay que ser muy claro. Ellos utilizan la amenaza para, en definitiva, presentar su proyecto ideológico sobre la mesa, ¿no? Que, en definitiva, el herrerismo es histórico, a no ser el viejo Herrera, que tenía una concepción más antiimperialista, pero que en definitiva es la entrega del Estado, la soberanía, achicar el Estado, ¿para qué? Para que sus ganancias sean cada vez mayores. Sí, está claro. No, está claro y sin duda, ¿no? A ver, una entrega total de soberanía, ¿no? Donde pone en riesgo infinitas cuestiones, ¿no? Que van a ser perjudiciales para el país, ¿no? Claro, no solo se trata de las pérdidas económicas, sino exactamente, ¿no? Que una empresa pueda definir los destinos, el futuro del país. Del país, ¿no? Y donde, bueno, todos sabemos, ¿no? Donde atrás de esto no hay un estudio jurídico, no hay un estudio económico, ¿no? Donde respalde esto, ¿no? O sea, es negativo por donde se lo mire por donde se lo mire, ¿no? Y el acuerdo nacional que tanto hablan, que tenemos que lograr un acuerdo nacional, ¿consultaron a alguien? A nadie, ¿no? Es que no, ellos fueron con mano de yeso y votaron. Como decía cuando empezaron la nota, digo, no se conocía esto siquiera. El acuerdo se firmó sin que nadie lo conociera. Se salió a la luz luego de firmado, se llevó al Parlamento, pero nadie tenía idea. Estamos hablando de la magnitud del acuerdo, de 60 años de entrega. Ya nomás lo que decía Jorge hace un rato, digo, 100.000 trabajadores, 10.000 trabajadores del puerto, o 1.000, perdón, pero digo, igual 1.000 me parece un disparate de gente, digo, que va a quedar sin trabajo. Ya solo eso meritaría, digo, una discusión profunda de este tema, ¿verdad? Amplia con los trabajadores, justamente con las organizaciones sindicales. Pero y que afecta al resto del atrás país, de eso, en definitiva, claro, esa si se quiere, con lo grave que es esa pérdida de 1.000 puestos de trabajo, digo, es el menor de los males en todo esto, ¿verdad? Sí, o sea, exactamente. Nosotros hacíamos un relevamiento, ¿no? de lo que fueron la participación de los distintos actores portuarios en la Comisión de Transporte, de donde veíamos que el 95%, ¿no? de las empresas navieras, las agencias, ¿no? Se pronunciaban en contra de este acuerdo, ¿no? O sea, esto es perjudicial para todos excepto para Catón Natí. Exactamente, ¿no? Donde gobiernos y hacen un acuerdo de esa característica que es totalmente nefasto. Como se decía hace un rato, no siendo tan ingenuo, yo creo que alguien más se tiene que haber beneficiado fuera de la empresa, ¿no? Obviamente. Y bueno, sí. Después dentro de 4 o 5 años lo veremos a nivel judicial, esos temas que siempre saltan, ¿no? Pasó cuando el gobierno anterior era realista, y si el árbol no cae lejos de la fruta, como fue que dijo, va a volver a pasar ahora. Son 2:30, vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos para conversar con este tema creo que lo que decía Jorge tenía razón. Hay que hacerlo parte de la pelea de todos los uruguayos, porque no solamente afecta a los trabajadores portuarios, sin duda. nos afecta a los uruguayos todos.
marinera encantada, viene un viento inventor. Bueno, y volvemos, ya nos puso en el aire nuestro operador, el Fede Lima, que nunca lo nombramos. Nunca lo saludamos al Fede, una vergüenza. La verdad Realmente que lo es molestamos y no lo saludamos. Impresionante el trabajo que hace, como que la gran mano, además de su trabajo, la gran mano que nos da muchas veces a nosotros. Así que bueno, volvemos con nuestros entrevistados, con Jorge Viñolo, secretario de organización de Supra, y con Marcelo Briñón, que es el presidente de este mismo sindicato, el Supra. Hablábamos de todo esto que implica el acuerdo con la empresa Catunasí, que firmó el ex ministro Heber, hoy ministro del Interior, pero ex ministro de Transporte, ¿verdad? Y que entre otras cosas va a tener que responder en la justicia también por el acuerdo ¿no? Sí. Porque ya sé, la bancada de diputados del Frente Amplio, muy preocupado por el tema, terminó mandando todos los elementos a la justicia para que se investigue. Sí, correctamente. Sí, indudablemente de que a veces la justicia actúa de oficio, ¿no? Cuando hay alguna cuestión, inclusive yo he visto movilizaciones, es más, a mi hermano una vuelta lo metieron en cana por movilizarse por Adeón de oficio. Y pasan estas cosas y la justicia parece como que pasa no ve como, nada, ¿no? Como desapercibido, Siga. Esa que tiene la banda acá en los ojos, claro, para no ver. Pero bueno, nosotros confiamos en la justicia independientemente de algunas señales que a lo largo de la historia nos ha dado la justicia. Creemos, nosotros tenemos presentado ante la justicia, ante el tribunal, ¿cómo es? El TCA. El Tribunal Contencioso Administrativo. Recursos de amparo a los decretos 114 y 115. También lo hizo Montecón y ¿cómo es? Recurso de revocación. Recurso de revocación. Que se tiene que expedir ahora en el mes de noviembre. Eso en el término jurídico. Nosotros ahora también estamos analizando la posibilidad de algunos otros juicios por abuso de función, por algunos jerarcas de la Administración Nacional de Puertos y del Ministerio sobre la base del acuerdo que se hizo. Y bueno, eso está todo en manos de los abogados, donde nos van a orientar hacia dónde llevar el tema de los juicios, independientemente de las movidas que está haciendo el Frente Amplio, que también tuvimos conversaciones fluidas con Charles Carrera y con Óscar Andrade y algún otro senador. Pero un poco como veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Cómo nosotros vamos convenciendo a la sociedad de que este conflicto nos trasciende y que no es nuestro, sino que es de toda la sociedad. Porque justamente nosotros estamos convencidos y todo el sistema, digamos, de la actividad portuaria, excepto la empresa Catunasí, está convencida de que este acuerdo va a generar perjuicios a corto y mediano plazo y largo plazo a toda la producción nacional, a todos los bienes de consumo, ¿tá? Y por eso nosotros hemos definido esta cuestión de cómo vamos generando condiciones para que este tema se mantenga en el orden del día, de la agenda, de los medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto, de la política. Y en ese sentido es que nosotros hemos largado un ciclo de charlas, que ahora en estos días se va a hacer la última del ciclo de charlas con empresarios, si no me equivoco. Y ahí donde nosotros vamos a hacer un lanzamiento para una convocatoria, una mesa de diálogo sobre los intereses portuarios. Ajá. Mira qué bueno. Y ahí es que vamos a convocar a todos los actores políticos y sociales para que den opinión en cuanto al futuro del puerto. Claro, es fundamental, como vos decías, me parece el hecho de mantener el tema en la agenda, quiero decir, de que la gente se entere, que en definitiva mucha gente todavía ni sabe que ocurrió esto, y otra tanta que sabe, de repente no tiene una dimensión de lo que implica. La cuestión que hay un blindaje mediático también, es claro, ¿no? Es claro. Hay que entender de que nosotros no contamos con la posibilidad de estar en los grandes medios de comunicación. Salvo nosotros, o sea. Claro, los medios salvo alternativos. nuestro sí, medio, los medios de alternativos los hemos grandes estado en medios varios. somos el más chico, pero. ¿Ah? Este medio es un medio que miles de uruguayos escuchan, el Sí, Radio bueno, Fénix. Y en No, este sin marco, duda. bueno, lo que se viene es la movilización, el paro general mañana, que en definitiva sí. Pero no, primero te quería preguntar un poco, Te digo, quedaste por el eso. acuerdo ya está en vigencia, ¿verdad? No. No, ahí va, A eso, ver, ahí va. el- Eso me interesa. Los decretos
Sí. Están vigentes. Ajá. No se han empezado a aplicar Bien. todavía, ¿no? Más bien el decreto 115, que es el que modifica el reglamento de atraque y es el Ajá. que genera el monopolio de hecho. Bárbaro. ¿no? O sea, está legalmente vigente, no pero se ha no se ha hecho empezado ninguna a movida. aplicar, ¿no? Exacto. Hay algunos indicios de que, bueno, de que posible, capaz, que en los próximos meses alguna línea de barco se podría ir a la terminal especializada y demás, pero bueno, hasta el momento Todavía no se ha hasta el generado momento consecuencia, no digamos. ha generado consecuencias. Pero bueno, con respecto a las consecuencias, algo importante que nos parecía mencionar también, que en el entendido de que lo que mencionábamos antes, ¿no? de que la comunidad portuaria en su conjunto rechaza este acuerdo, salvo la multinacional, ¿no? Claro. Canton Nati, donde inclusive se ha mencionado algunas navieras, ¿no? importantes, ¿no? que llegan al puerto de Montevideo, que no operan con la multinacional, han mencionado de que, bueno, de que a ellos nadie les va a decir con quién tienen que operar, claro. ¿no? En el entendido de que bueno, de que ahí tiene que haber Ellos una tienen su libre contrato con la ANP. o con la ANP o con otro operador, Con otro operador, ¿no? Con claro. otro operador, donde en el entendido de la libre competencia, Ahí está. donde nosotros estamos convencidos que la ANP tiene que ser la autoridad portuaria, donde se manejan los equilibrios, ¿no? Y donde repercute en un mejor servicio, ¿no? De la actividad portuaria duda. también, ¿no? Entonces, el riesgo que se corre de que mañana una naviera de estas características decidiera no llegar más al puerto de Montevideo. Seguro. El perjuicio económico que puede traer para el país. Seguro. ¿no? Inclusive hasta hacer algún juicio, alguna naviera, porque Exactamente. cambiaron las reglas de juego. Exactamente, ¿no? Ellos Y- firmaron de una forma. Claro. Y mencionar también con respecto al acuerdo y los argumentos del gobierno, los muy vagos argumentos Sí, del sí, gobierno, una donde se pobreza. metía una inversión de 460 Sí. millones de dólares que no va a No va a repercutir en nada para el Estado, Claro. sino para la propia multinacional, empresa. y donde se argumenta que se van a crear cientos o miles de puestos de trabajo, ¿no? Donde nosotros estamos convencidos que se van a perder mucho más puestos de trabajo de los que poco que se puedan crear, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque al generarse el monopolio, en este momento lo único que se hace es redireccionar las cargas existentes desde lo que hoy opera en los muelles públicos hacia la terminal especializada, ¿no? Por lo tanto, estamos convencidos que no se van a crear nuevos puestos de trabajo, simplemente lo que se van a ver perjudicados trabajadores que hoy trabajan en el puerto de Montevideo, ¿no? claro, Y bueno, un poco para mencionar algún tema más que es importante. Con el tema del dragado que mencionaba Jorge, ¿verdad? Lo que sucede ahí es que si el Estado uruguayo no cumple con esa obligación que le impone el convenio, la empresa no baja paga cánones, Ah, ¿no? Se exonera de algunos cánones que La que empresa le pone una son todos multa. perdidos. que es bastante probable que pase, ¿no? Que no se pueda sí. dragar el puerto a 14 metros como exige el contrato, ¿verdad? La empresa, dentro del contrato, si la ANP no llega a los calados acordados dentro del convenio, la empresa le retiene el 40% de las utilidades como multa. Claro. ¿Ah? Qué increíble. Es realmente Qué increíble. Sí, Mandan sí, eso. sí. escandaloso, ¿no? Sí, es brutal. claro, Bueno, y en claro. este marco, el paro general Ahora de sí. mañana que realmente esperemos por la magnitud que va a tener que sea muy grande. El tiempo está acompañando, por suerte, así que en la movilización mañana nos veremos todos los trabajadores para defender la soberanía, para defender las empresas públicas, para defender, bueno, todo lo que en definitiva este gobierno quiere destruir, ¿verdad? Sin Nosotros- duda. Dale, Sin dale, duda Gonzalo. estamos abocados, obviamente, ¿no? Dentro de la conflictividad que tenemos, a un paro, ¿no? Que convoca nuestra central sindical masivo, ¿no? Y bueno, desde nuestro sindicato también, obviamente, haciendo los esfuerzos, mayores esfuerzos para convocar a nuestros compañeros y participar masivamente, bueno, en el entendido de las reivindicaciones de la central y de cada uno de los sindicatos que hoy, la verdad, los trabajadores no la estamos pasando bien en esta embestida de este gobierno, ¿no? Sin duda. Y ustedes como parte directamente Claro, involucrada en claro. esto que decíamos de la defensa de la soberanía, ¿no? Y recuerdo una frase que usaba el Fidel allá por el 71, que era con Artigas al rescate de la nación. Y creo Ajá. que ahora sí tenemos que ir a rescatar la nación, ¿no? Porque estamos en manos de gente que lo que quiere es destruir la nación, precisamente. Sí, son claramente políticas neoliberales que apuntan a maximizar los intereses de los Maya Oro, como bien lo definió Sí, el presidente de la República. Sí. ¿tá? Y como decíamos anteriormente, contra el hambre. Hoy tenemos más de 300.000 uruguayos que comen en ollas populares.
Tenemos un gobierno que se jacta por haber ahorrado 600 millones de dólares. Tenemos 100.000 nuevos pobres. Tenemos un Estado que aplica políticas de desmantelamiento de las empresas públicas a través de generar ineficiencia o generar dificultades a las horas operativas de cada uno de los servicios que tienen las empresas públicas. ANCAP recientemente resolvió darle de baja el contrato que tenía con el Malva H, que es un barco que llevaba combustible hacia el litoral. Sí, sí. ¿Ah? Y darle de baja a ese contrato implica generar condiciones de costos de más de 10 veces lo que costaba llevar combustible con un barco buque tanque. Lo que pasa es que sus amigos, los dueños de los camiones, tienen que generar ganancias, sí, ¿no? vaya. ¿Y de qué forma, no? Este es un gobierno que realmente ayuda a sus amigos. Vaya inocencia, ¿no? Claro. El ministro de Transporte es dueño de una flota de camiones. Son todas Pero no tiene, coincidencias. no creo que se esté no, beneficiando, ¿no? Vamos a no Sí, no, sospechar no, mal, sí, porque sí, uno sí. es que a veces pensás muy mal pero bueno, el tema de la portabilidad numérica, ¿tá? Y cómo eso está orientado hacia direccionar los servicios de Antel hacia las multinacionales, lo que es la entrega de la infraestructura de Antel a mano de las empresas internacionales. Si vieron que el sábado hubo un corte grande de internet para sí, cerca sí. de 80.000 de 80.000 usuarios, ¿no? O sea, romper Antel, tirarla abajo para decir no, que vengan los privados. Claro, y cómo este gobierno y la política que aplica es desde la soberbia y desde un lugar de odio de clase, Sí, 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 Ah. totalmente. que realmente desoye e ignora totalmente las 800.000 firmas que juntamos los trabajadores y el campo popular, rechazando las políticas aplicadas en una ley de urgente consideración que no fue discutida por nadie, y que hoy pretenden defender a ultranza con la complicidad de los grandes medios de comunicación que permanentemente están haciendo conferencias de prensa con entrevistas a diferentes actores políticos del gobierno. Sin duda. Entonces, esta es una campaña contra el plebiscito, que es una campaña de ideas, de intercambio de información, de convencimiento hacia la sociedad de que esta ley de urgente consideración es un programa de gobierno que va en retroceso de la grande mayoría. Claro. ¿Ah? Y por eso la importancia del paro y la movilización, que van a ser decenas de miles de trabajadores movilizados en la calle, Sí, sin duda. rechazando todas estas políticas de gobierno, en una política que plantea dentro del marco de los consejos de salario otra vez un ajuste de cuenta contra los trabajadores y contra el campo popular y contra los jubilados, porque también el tema de la indexación que tienen los consejos de salario con los aumentos para los jubilados también está en discusión. Va de la mano justamente después con los ajustes de las pasividades. Claro, ¿no? o la reforma de la seguridad de la seguridad social, o la reforma de la enseñanza pública y la participación de las organizaciones activas. Digo, claramente estamos ante una embestida de la derecha que viene por todos y por todos, y requiere un movimiento sindical maduro, responsable, que enfrente todas estas políticas, que nos permita darle una impronta distinta donde, en vez de captarse por ahorrar 600 millones de dólares, Claro. se tiene que captar de la generación de empleo, de la generación de obra pública, la generación de trabajo digno, y no que llamen. ¿Cuánta como inversión se hizo, podría haberse hecho con esos 600 ¿Cuántas millones de inversiones dólares se podía haber hecho? para O sea, generar empleo? la gente que cayó en la pobreza, el empleo precario que se generó, que más de 250.000 uruguayos se fueron a anotar Claro. para un sueldo de 15.000 pesos por mes. Claro. Hay muchísima tela para cortar. Y creo que las organizaciones sociales, políticas y el PCNT, a la vanguardia, tenemos que enfrentar este modelo de país que lo único que busca es beneficiar a las minorías del país. Y lo estamos haciendo, ¿verdad? Digo, a partir de la recolección de firmas, un poco creo que cambia el escenario, digo, ¿no? De esa ofensiva brutal que viene ejerciendo la derecha desde el gobierno, un poco como que pasamos a balancear, a contrarrestarlo eso con esta junta de firmas, y que pasó el campo popular, digámosle así, a la ofensiva nuevamente, ¿verdad? En eso estamos. Sin lugar a duda fue lo de la juntada de firmas fue una quijotada importante, ¿no? de todo el movimiento popular, ¿no? Y la sociedad, donde bueno, se lograron, ¿no?
las 800 y pico de mil firmas, teniendo un colchón importante, ¿no? Porque sabemos que se están examinando ahora exhaustivamente cada una de ellas y bueno, y ahora venimos en la otra, vamos hacia la otra etapa, que es la del plebiscito, ¿no? Que bueno, que también ahí tenemos un arduo trabajo, ¿no? Para ahora, de cara a... todos estos temas nos van a servir para que los uruguayos conozcan realmente los dos proyectos de país y sepan que hay que votar sí para derogar los 135 artículos que venden la soberanía, entre otras cosas, ¿no? Tal cual. Muy bien. Bueno, estaríamos despidiendo a nuestros entrevistados. Muchas gracias, les agradecemos habernos muy acompañado. Muy lindo el tema, realmente, muy interesante. Muy esclarecedor. Hay gente que nos acaba de llamar ahora diciéndonos que qué bueno que vinieron, porque realmente estas cosas en otro lado no se escuchan, por lo menos en la visión nuestra, y queda mucha tela por cortar. Creo que van a ser parte de una invitación para un futuro programa que realmente, para que sigan aclarándole a los uruguayos estos dos modelos de país, ¿no? Estamos en las Bien, a las órdenes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos entonces con Voces de Montevideo y vamos a ir a una notita, a una entrevista que nuestra querida compañera Noelia Fernández realizará con Matías Pérez, que es asesor del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia, para consultarlo acerca de las nuevas líneas, de los cambios en el transporte colectivo de nuestro departamento. Sí, vamos a escucharla entonces. Buenas tardes, acá estamos con Matías Pérez, asesor del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, y le venimos a consultar sobre el tema de las nuevas líneas de ómnibus que se han implementado a través del Plan ABC. Matías, ¿qué nos podrías contar sobre esto? Bueno, buenas tardes. Que la intención por parte de la Intendencia es ampliar la cobertura de llegada del transporte. Se realizó en 2 fases, esta última a partir de septiembre, pero ya venía con la fase a partir de marzo, donde se amplía la cobertura, de alguna manera se crean líneas locales para llegar a aquellas zonas donde de repente el transporte no llegaba con fluidez, entre estas 2 partes se está haciendo una cobertura casi de 50.000 personas, 50.000 montevideanos que de alguna manera van a tener contacto con alguna línea de estas que se llevaron a cabo. Un poco el compromiso de la comuna con los habitantes para el disfrute de las actividades culturales, de esparcimientos, y que la gente de alguna manera tenga una mayor movilidad dentro de Montevideo. Sí, estamos hablando de que esto le cambia la vida a mucha gente que vive en las zonas periféricas de Montevideo, que llega a barrios como el Capra, barrios que están bastante aislados o a veces olvidados, y el Plan ABC está llegando a estos barrios a través del transporte, a través de otras cuestiones que tienen que ver con saneamiento, con arreglo de calles. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo. Que me hablabas de la primera fase. La segunda fase, ¿de qué se trataría? Bueno, la segunda fase se crean 4 líneas locales, la L33, la L32, la L38 y la L39. Las 2 primeras, la L32 y la L33, atendidas por UCOT, la L38 por Comesa y la L39 por CUPS. Y esto que hablábamos recién, ¿no? La llegada a algunas zonas donde antes el transporte no llegaba, y esa cobertura que se da de alguna manera, con la intención siempre de que el rol del regulador como intendencia sea de priorizar por sobre todas las cosas que los vecinos tengan de alguna manera esa movilidad. Bueno, muy bien. Aparte de la creación de líneas, estuve investigando que se modifican recorridos. Contanos un poco sobre eso. Bueno, eso también es así. Hubo un análisis por parte de los compañeros de movilidad donde se enfoca más bien en hacer pasar líneas, que si bien antes en el barrio había transporte, se las hace pasar por los lugares donde hay mayor urbanización o donde hay mayor, de alguna manera, demanda de población. Básicamente va por ese lado, dar mayor frecuencia y optimizar los tiempos de viaje. Esto es básico para que
para bueno, darle una movilidad y que el viaje sea en menores tiempos de espera y bueno, también de alguna manera tratar de empezar a tener una lógica del uso del transporte colectivo como un bien común y democratizar de ser un eje igualitario de equidad hacia toda la población. Contame sobre la línea que está haciendo una llegada a la UAM. Bueno, esto es un plan piloto que se está desarrollando con una línea que se crea de alguna manera que va a ir de los sábados de 9:30 a 15:30 y que tiene como fin llegar a hacer que los vecinos de Montevideo lleguen a la UAM, que se está desarrollando ahí una feria en el Polivalente, y que bueno, en definitiva democratizar esto del esparcimiento de los vecinos y que tengan transporte para poder llegar desde distintos barrios. De hecho se atiende con las 4 empresas, van a poner ómnibus para crear esta línea que va a ir de 9:30, repito, hasta 15. Bueno, Matías, muchas gracias. Y bueno, seguimos por Voces de Montevideo. Bueno, muy bien, interesantísima la nota de esto que es en el marco del Plan ABC, que mejora el transporte de más de 10 barrios de Montevideo, ¿verdad? Mediante nuevas líneas, mediante extensiones de los recorridos, o sea, interesantísimo todo esto. Néstor, ¿tenés algún saludito? Sí, me decías. nos acaba de llegar al 092-41001, uno que dice: saludos desde Atlántida para los compañeros, muy bueno el programa, lástima que no nos puso el nombre, sino, bueno, saludábamos a quien nos escribió. Y después tenemos otro por acá, de Judith, que dice: buenos días, muy bueno el programa de hoy, y me encantó que aclararan lo que se debe votar, porque está medio enredado. Gracias. Sí, eso es una cuestión que tenemos que insistir. Bueno, para porque sigo con los saludos, porque tiene dale, que ver con dale. esto. A ver. Juanillo y Bea, también nos llama Bea y nos dice: bueno, dice Chino, por suerte aclararon, tenemos claro lo que tenemos que votar, porque hay una confusión grande todavía entre la gente. Claro, todavía no se ha dado a publicidad que vamos a votar, ¿no? Entonces, antes de seguir, sí. digo, déjame también un saludito Sí. para Sol, el abrazo grande, que nos está escuchando, nos dice que le está gustando mucho el programa, que está, mientras trabaja, está con la radio prendida, escuchándonos a nosotros, así que vaya el abrazo apretado para Sol. Qué buena criolla y qué torta que hacen. Sí, eso lo dice el Chino porque en mi cumpleaños estuvo presente la querida Sol con sus creaciones de repostera y de salsa criolla para los aderezos. Bueno, decíamos que con respecto al referéndum, ¿verdad? O sea, Sí. hay que aclarar bien, porque claro, nosotros hicimos campaña de no a la LUC No en su a la momento. LUC, dijimos. Y ahora la cuestión va a cambiar, porque en la votación vamos a tener que poner en el sobre una papeleta que diga sí a la derogación de los 135 artículos que se propone, ¿verdad? Ahí está. Entonces, claro, mucha gente tiene esa confusión, Claro, tal vez, quedó con ¿no? el no, entonces. Quedó con aquello del no a la LUC. Y algunos medios que, bueno, que por no tener la información exacta también confunden. Y siempre alguien va a aprovechar también a río revuelto ganancia de pescadores, así que sin duda que hay que seguir aclarando. Faltan algunos meses todavía para llegar a esa instancia, pero bueno, vamos a ir matrizando en la memoria, en la cabeza de la gente, que ahora vamos por el sí a la derogación de los 135 artículos. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que a degüello. En este bulbo, humedad de amor bravío, baraguana bella eterno, por lágrimas. Rompamos el bloqueo. 100.000 jeringas para Cuba. Colaborá con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias. Contactate para la compra de un bono de 50 pesos o realizá un depósito en nuestra cuenta Banco República 110 23 23 42 y la subagencia es 001. Reiteramos el número de cuenta 110 23 23 42 y la subagencia es la 0001. Firmado esto por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Y acotando eso, precisamente, bueno, lo que fue, que pasamos en la audición pasada, ese audio
de un trabajador cubano que estaba en el aeropuerto de Tocumen diciendo que Uruguay ya había enviado las 200.000 jeringas para que el pueblo cubano, bueno, tenga allí la posibilidad de estar vacunando ya con la Abdala y con la Soberana a niños de 2 a 9 años, ¿no? Con la ayuda internacional que está recibiendo Cuba, bueno, precisamente con esa ayuda, parte de esa ayuda es de nuestro país y bueno, que pretendemos llegar a 100.000 jeringas más, ¿no? Como siempre, el pueblo uruguayo siempre ha sido muy solidario con Cuba, con el pueblo, con la revolución, o sea que en este caso no es la excepción, es una más de las tantas veces que las uruguayas y uruguayos hemos estado firmes en apoyo al pueblo cubano. Bueno, vaya para ellos entonces el apretado abrazo de todo el pueblo uruguayo que realmente quiere a la isla y a su gente. Bueno, nos queda, ya estamos pasadito la hora, pero bueno, dentro de la hora, porque recibimos tarde, así que bueno, lo que nos queda es recordar que mañana es el gran paro general, o sea, nosotros también desde acá nos hacemos eco de esa convocatoria, a las 10 horas es el paro, y a las 11 horas nos concentramos en el Palacio Legislativo. Paramos, en defensa del trabajo y el salario, en defensa del puerto y las empresas públicas, en rechazo al incremento de las tarifas públicas, en rechazo a la rendición de cuentas. Por una seguridad social universal, justa y solidaria. Por respuestas a la cultura, contra de la violencia de género, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, en defensa de la educación pública, por salud, por vivienda digna y contra el hambre. Amigos, bueno, de esta manera estamos poniendo punto final al programa número 20 de Voces de Montevideo, invitándolos a vernos mañana en la concentración y bueno, a marchar junto a todo nuestro pueblo. Se esperan más de 100 ómnibus del interior, así que imagínate. Sí, jinetes, bueno, lo que va a ser una gran movida, va a ser impresionante, ¿verdad? Mañana. Así que bueno, nos veremos allí. Esperamos que, como siempre, que el programa haya sido de vuestro agrado y reencontrarnos el próximo martes al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Y el abrazo apretado y el agradecimiento para Fede Lima allí en los controles centrales, que realmente nos tiene muy pero muy bien atendidos.